Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi compañera Carla Rosales y yo les vamos a hablar sobre el tema 3.1, el Congreso de Viena y las alianzas y las contraalianzas, el tema 3.2, la Revolución de Francia de 1848. El Congreso de Viena fue una conferencia internacional convocada según los acuerdos adoptados mediante el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, con el objetivo de restablecer las fronteras territoriales de Europa una vez concluidas las guerras napoleónicas, con la abdición de Napoleón I Bonaparte. Los principales delegados. Los representantes de todas las potencias europeas, excepto del Imperio Otomano, acudieron al Congreso. Se interrumpió brevemente a partir de que en febrero de 1815 Napoleón huyera de su exilio en la isla mediterránea de Elba. El más destacado de los monarcas asistentes fue el zar de Rusia, Alejandro I, que defendió causas tan impopulares para el resto de los reinos como la unificación de los estados alemanes y la implantación de un gobierno constitucional en Polonia. También contó el Congreso con la presencia del emperador de Austria, Francisco I, que había sido el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Francisco II, y la ley de Prusia, Federico Guillermo III. Las decisiones más relevantes. Francia perdió todos los territorios conquistados por Napoleón. Noruega y Suecia permanecieron unidas bajo la corona de Carlos VIII. Rusia recibió la mayor parte del suprimido Gran Ducado de Varsovia, convertido en el Reino de Polonia con Alejandro I como monarca. Prusia recibió a la Prusia Occidental. Se le restituyó al Imperio Austriaco la mayoría de las zonas que había perdido frente a Napoleón y se le concedieron otras nuevas en territorio bávaro, Tirol y Salzburgo, e italiano, Lombardía y el Veneto, para compensar la privatización de los Países Bajos austriacos. Croacia también pasó a manos de Austria. Gran Bretaña se anexó a la colonia del Cabo de Sudáfrica. No obstante, la paz solo se consiguió mediante el establecimiento del absolutismo como principio básico de la política internacional, impuesto desde la organización de la Santa Alianza, que a partir de septiembre de 1815 y mediante periódicos congresos, eliminó todas aquellas manifestaciones que pudieran suponer la implantación en Europa de regímenes liberales o la independencia nacional de aquellos pueblos integrados en las potencias hegemónicas. La Santa Alianza fue una alianza militar entre Rusia, Austria y Prusia, creada en el Congreso de Viena en el año de 1815, después de la derrota de Napoleón a instancias de zar Alejandro I de Rusia. Se firmó un acuerdo entre los tres monarcas europeos el 26 de septiembre de 1815 en París. La Santa Alianza buscaba inculcar y difundir los valores cristianos, de caridad y paz en la vida política europea, pero en la práctica el canciller austriaco Clemens Wenzel la convirtió en baluarte contra las revoluciones. La alianza tenía como objetivo el mantenimiento de los tratados de 1815, con el fin de reprimir las aspiraciones liberales y nacionalistas de los pueblos oprimidos, como una fuerte apariencia religiosa. El acuerdo además contemplaba la no agresión mutua, cuyo objetivo era la continuidad de una filosofía de absolutismo para continuar en la gestión de los Estados miembros, a fin de contrarrestar las sublevaciones que se iban a formar por parte de los sectores de la población que pretendían una política más liberal y nacional. En resumen, la Santa Alianza se redujo a un poderoso factor de mantenimiento de las monarquías absolutas en Europa. Las intervenciones militares, como Austria, Prusia
y Rusia pasaron a intervenir en varios países europeos. Combatieron en contra del deseo de la liberación nacional. Las intervenciones militares se realizaron en Nápoles y en España por los países miembros de este órgano. La Revolución de 1830 en Francia contribuyó a sacudir los cimientos de la Santa Alianza y durante la Revolución de 1848 quedarían sin efecto. La Guerra de Independencia de Grecia, Rusia apoyaría a los griegos. Austria y Prusia no lo admitieron y la Santa Alianza llegó a su fin. La Santa Alianza fue conocida como la primera liga militar del mundo en tiempo de paz. Los logros de la Santa Alianza más reconocidos fue que aplastó la sublevación de España en el año 1820 y en 1823, y las de Italia en 1820 y 1821, cuando las tropas austriacas se involucraron en Italia para restituir el absolutismo en el reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. En general significó la unión de las fuerzas más reaccionarias y conservadoras de la Europa de aquellos tiempos. Apoyó diversos proyectos contra la independencia de América Latina que tal alcanzaron por entonces. La Santa Alianza concluyó su acción en 1825, tras la muerte de su principal valedor, el zar Alejandro I de Prusia.